es viernes y nos da muchísimo gusto saludarlos esta tarde aquí en la UNAM Responde desde nuestras instalaciones en TV UNAM con un programa muy variado con temas que esperamos sean de su interés y también de utilidad. Terminaremos este día con la serie de cápsulas de TV UNAM en torno a la niña y la ciencia. Además les platicaremos de una alternativa para que celebren este 14 de febrero. Nuestro Golfo de México nos habla de la refinería de Dos Bocas y comenzaremos platicando la entrevista de uno de los muralistas más reconocidos de nuestro país que tiene una cercanía importante con nuestra universidad. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Acercarnos desde un lugar distinto a una de las figuras más representativas y estudiadas del muralismo mexicano es posible a través de Siqueiros Encarcelar la Llamarada, una muestra itinerante del Archivo General de la Nación que llega al Instituto de Investigaciones Sociales. Se trata de un homenaje al artista, al intelectual, al activista político, que de alguna manera pues, nos cuenta la historia de nuestro país. Y para guiarnos en este recorrido esta tarde saludamos a Karina Villegas Terán, quien pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Karina? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí para platicarnos de esta muestra, pero antes de comenzar con la plática, saludamos también a Jorge Alberto Mejía Ruiz, que pertenece también a este Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues bienvenidos a platicar de esta muestra que tiene una historia importante y comencemos por el título. No podemos hacerlo de otra manera. ¿Qué significa, qué quiere decirnos esta línea de encarcelar la llamarada con la personalidad, con la figura, pero con la obra de Siqueiros? Bueno, justamente Encarcelar la Llamarada responde al personaje que era Siqueiros, ¿no? Como bien lo mencionabas, era político, activista, escritor y no solo pintor, ¿no? Y la fuerza de su obra la verdad es que la figura de Siqueiros es una llamarada, ¿no? Que a donde va hacia revuelo, ¿no? Entonces es encarcelar a esta llamarada, que cabe señalar fue encarcelada 4 ocasiones, ¿no? Entonces, por eso la exposición se llama Siqueiros Encarcelar la Llamarada, porque además parte de la exposición pretende mostrar una de estas veces en las que fue puesto en prisión específicamente. En Lecumberri, donde regresó, a donde estuvo varias veces. ¿Cómo surge este interés de contar esta historia en particular de Siqueiros? Tiene que ver, por supuesto, con el archivo, pero con las tareas que lleva a cabo de forma cotidiana el Instituto, Jorge. Es más un acercamiento a los universitarios que visiten la biblioteca, además que vean esa documentación, esa información que está dentro de los documentos, la traemos directamente al instituto. O sea, ya la gente no tiene que ir a la AGN, está aquí presente y está aquí para todos los universitarios que quieran ir a visitar la exposición. Claro, al alcance de un recorrido. ¿Cómo está conformada esta muestra? Es decir, ¿qué nos ofrece? Nos hablas de una figura compleja, diversa, que tuvo una presencia importante, sí en el arte, pero también en la vida social de nuestro país. ¿Qué parte de Siqueiros cuenta este recorrido? Bueno, el recorrido inicia, nos gusta mostrar la infancia y la juventud un poco de Siqueiros para que se vaya entendiendo cómo va evolucionando el personaje, ¿no? Pasamos algunas fotografías de su juventud, sobre todo cuando ya se va a la Guerra Civil Española, y a su regreso está el asesinato, se le acusa del asesinato de Trotsky, ¿no? Que es la segunda vez por la que va a entrar a la prisión de Lecumberri, ¿no? Posteriormente empezamos a mostrar algunas de las obras que él está elaborando en ese tiempo y cómo durante ese periodo se está mostrando, lo está empezando a seguir la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Entonces empiezan a armar un caso en contra de Siqueiros que finalmente lo va a llevar a prisión en el año de 1960. Y parte de nuestras fotografías son los momentos en los que se está encarcelando a Siqueiros y cuando él por fin ya está en prisión, ¿no? Que ya se le dicta el auto de formal prisión y terminamos justamente en el momento en el que él sale libre por indulto presidencial en 1964. ¿Cómo es posible contar esta historia? Es decir, ¿qué documentos son los que podemos encontrar en el recorrido? ¿Se trata de cosas que él escribió, de bocetos que él dibujó mientras estuvo ahí, de notas? ¿Qué tipo de documentos encontramos? Principalmente es obviamente la documentación del archivo en donde está
el registro de cuando los ficharon, el ingreso, el expediente que se le formó. Entonces es esta documentación que tenía el archivo sobre este proceso en el que lo encarcelaron y estuvo en Lecumberri en esta ocasión. ¿Cómo hacer para que estos documentos de archivo se conviertan en un atractivo, es decir, en una forma de contar la historia y que llegue además a una biblioteca, a un recinto universitario? Karina. Vamos mostrándolo de una forma implícita, no es como que lleguen los estudiantes o el público interesado y les digamos, bueno, aquí están los documentos, ¿no? Nos encantaría, pero no hay que irlos guiando por la vida de Siqueiros. Entonces les vamos mostrando las diferentes etapas de su vida y cómo eso se acompaña de archivos, ¿no? O sea, cómo tenemos la forma de documentar estos episodios de su vida a partir de la memoria que está en el archivo, ¿no? Entonces, el archivo lo que hacemos es ofrecérselos de manera implícita, cuando les empieza a llamar la atención alguna obra, cuando les empieza a llamar parte de la hemerografía que estamos mostrando, y entonces les decimos, bueno, paralelamente a esto, la Dirección Federal de Seguridad estaba elaborando esto, ¿no? O paralelamente a que él estaba elaborando esta obra, por ejemplo, tenemos una fotografía muy bonita donde él está haciendo el mural del castillo de Chapultepec, el del Porfiriato a la Revolución, y entonces es como mientras él está pintando, la Dirección Federal de Seguridad lo está siguiendo, ¿no? Entonces se los vamos mostrando poco a poco de tal forma que llame la atención sin ser algo tan brutalmente directo. Y sin ser brutalmente directo, también me parece que la obra de Siqueiros pues habla del momento que le tocó vivir y entonces cómo se hace, digamos, esta conexión entre la vida personal, pero la vida social del artista y lo que estaba ocurriendo en nuestro país, Jorge. Es precisamente es lo que buscamos precisamente. Cuando hacemos la guía hacia la exposición, se va narrando también esta parte, ¿no? Este complemento para que quien nos visita sepa no solamente la vida del artista y su obra, sino también esto que estaba alrededor. ¿Qué es lo que estuvo haciendo que lo llevó a que lo acusaran de disolución social y lo metieran a Lecumberri, ¿no? Entonces, es complementar una con otra. ¿Por qué hablar de Siqueiros en 2026? Es decir, ¿qué es lo más obvio que todos deberíamos saber de Siqueiros, pero qué es aquello que tenemos que descubrir en este momento sobre este artista? Bueno, en realidad Siqueiros está cumpliendo 130 años de su nacimiento en este año, que es un pretexto perfecto para traerlo. Además, ha coincidido felizmente con que se restauraron las obras de Siqueiros en rectoría en la universidad y pensamos que Siqueiros es una figura muy importante para la universidad y él siempre tenía la premisa de llegar a los jóvenes y a todo el pueblo de México, ¿no? Entonces, rescatando esas ideas es que traemos la obra de Siqueiros, la acercamos a los jóvenes, pero no solo a los jóvenes, también a la población en general, porque déjenme les contamos que nos ha visitado gente de 83 años, así como los jóvenes de 18, de 19. O sea, es una exposición abierta a todas las edades, a todo tipo de público, a los cuales, claro, tratamos de mostrarles diferentes facetas, ¿no? O sea, nos vamos adecuando al tipo de público con el que estamos, ¿no? Ya hablábamos del papel de Siqueiros, digamos, como artista. Ayúdenos a entender con esta exposición qué es lo que descubrieron en cuanto a los temas, los intereses que él tenía muy marcados, que lo llevaron varias veces a visitar una cárcel. Bueno, a mí me fascina su etapa como joven revolucionario. Eso, tal vez, bueno, en mi caso soy historiadora. Claro. Entonces, conocer la vida de Siqueiros, de cómo él fue formando su carácter, sus convicciones ideológicas desde la escuela de Santa Anita, cómo se enfrentan a Victoriano Huerta, pero se enfrentan no solo en cuestión armada, sino se enfrentan desde la cuestión del arte, de cuestión ideológica, pero también armada. Entonces, esos son esos personajes tan complejos que se forman desde el Porfiriato y que nos ayudan a entender el siglo XX, ¿no? Porque además algo bonito de la exposición es que no puedes entender a Siqueiros sin entender el contexto general que se está viviendo en todo México, ¿no? Entonces, a mí me fascina porque Siqueiros es un pretexto para entender la historia de México. ¿Por qué? Porque nace en el Porfiriato. Él crece en el Porfiriato, es un niño acomodado del Porfiriato, pero que le toca atravesar la revolución y a la que se mete y en la que participa y en la que es ideólogo y militar
y luego se une al gobierno, o sea, está del lado de los constitucionalistas y tiene una relación muy tensa cuando gana el Grupo Sonora, ¿no? Y empieza esta tensión con el gobierno, que va a ser una relación muy ambivalente y que atraviesa todo el siglo XX hasta el momento de su muerte, ¿no? Y que me parece nos ayuda a entender este México tan contradictorio, ¿no? Porque por un lado lo detienen, pero por el otro lado le dan el indulto y por otro lado se muere y cuando se muere lo llevan a Bellas Artes, ¿no? Pero es una figura que molesta, que incomoda al régimen priista, ¿no? Entonces, y no puede pensar en otra cosa más que es una muestra, como decías, un pretexto para pensar que el arte es político. ¿Cómo se manifiesta en la obra y en la vida de Siqueiros? Bueno, también ellos, Karina. Perdón, ellos tienen, justamente a ellos les toca este nuevo nacionalismo que, por ejemplo, que permea dentro de José Vasconcelos, ¿no? O sea, la idea de la raza cósmica y es enfrentarse a la idea que se tenía en el porfiriato de ir en contra del gobierno, de estos estereotipos raciales blancos, más afrancesados, ¿no? Es buscar una identidad nacional mediante Siqueiros, ¿no? O sea, Siqueiros y el grupo encabezado por el doctor Atl empiezan a buscar el paisaje mexicano, las características del ser mexicano. Y entonces todo esto es lo que trae Siqueiros, ¿no? En su obra. O sea, si vemos a la población, a los niños indígenas, los rasgos más marcados. Para ellos el ser moreno es lo máximo, los torsos de los indígenas. Es toda una declaración de que hay que voltear hacia el propio país y dejar atrás todo lo que fue el régimen porfiriano y esta vista hacia Europa, ¿no? Que se tiene todo en el siglo, a finales del siglo XIX principalmente. Se trata, como bien lo dices, eso, de una provocación, pero también de una manifestación de principios que parece una exageración, pero tiene que ver con la época que le tocó vivir y la forma en la que quiso retratarlo, porque su obra es así como muy intensa desde las figuras, pero también desde los colores, y se ve representado también con este vínculo que tuvo con nuestra universidad a través de su obra, Jorge. Así es. Uno de los principales ejemplos que yo creo que tenemos es Rectoría. Ese es uno de los edificios principales en el campus, claro, y se lo dieron a él. Eso nos habla de en qué lugar lo tenían a él identificado para darle Rectoría, el edificio principal de la universidad. Claro, para darle voz. Así es. Porque se trata de trazos que hablan de justo todo lo que le interesaba y de todo lo que manifestaba. ¿Cómo acercar toda esta obra, todos estos intereses a las juventudes en general, pero a las universitarias, Jorge? ¿Dónde visita la exposición? Y además hay un programa, digamos, de visitas guiadas. Así es. La exposición se presenta en la Biblioteca Tercita de Barbieri del Instituto de Investigaciones Sociales. Está de lunes a viernes, lo tenemos de 10 a 6 de la tarde. Entrada gratuita, por supuesto. Entrada gratuita para toda la comunidad de la UNAM y usuarios externos. Externos, ¿no? También, Así sí. es, sí, está abierta para todo el Y por supuesto el visitarla ya es un regalo, pero hay además la posibilidad de tener pues esta guía, este acompañamiento para tener, digamos, más información de lo que vemos. Es correcto, sí tenemos un correo electrónico donde nos pueden escribir, en donde podemos concertar una cita y con esta cita damos una guía en donde se va explicando todo este contexto de la exposición, cómo se montó y de qué está rodeada, ¿no? Lo único que tienen que hacer es escribir al correo que está apareciendo en nuestra pantalla, bibliotecaiis@sociales.unam.mx. Pues aquí está esta invitación, Siqueiros, encarcelar la llamarada. ¿Qué nos dice en pleno 2026 de la esencia de lo que tiene que ser un artista, pero también un hombre comprometido con su tiempo y con su espacio? Sí. Claro, a mí algo que me ha llamado, la atención es que cada persona que ha acudido a la exposición nos ha dejado algo sobre su interpretación de Siqueiros, ¿no? Entonces, es como Siqueiros es vigente aún en 2026, ¿no? Porque hay gente a la que le llamará la atención su obra, hay gente a la que le llama la atención su activismo político y hay gente a la que le llama la atención que estuvo en prisión, ¿no? Entonces, para cada persona Siqueiros viene a dejar algo, ¿no? Y entonces esta exposición se está nutriendo mucho, no solo de todo el trabajo que se hizo con el AGN, que fue tremendo y fue muy interesante, sino también de los visitantes, de lo que nos están dejando ellos sobre su experiencia que tienen con la visita y con el propio Siqueiros y su figura.
Jorge, cuéntanos tú qué descubriste de este hombre, de este artista, después de revisar los documentos y de montar esta exposición. Pues principalmente esta otra faceta del artista es cómo estaba involucrado con la sociedad, cómo buscaba hacer un cambio y las consecuencias que tuvo de ello. Entonces, para mí esa fue la parte importante y yo creo que es algo que le dejamos a nuestros visitantes, que vean que, bueno, tenemos la obra, pero también tenemos a la persona y todo lo que hizo para tratar de hacer un cambio. Y en este sentido, ya, tú te referías al Siqueiros revolucionario, pero para terminar te voy a cambiar tantito la pregunta. ¿Qué es lo que quisieras que los jóvenes vieran después de recorrer esta exposición? ¿O con qué se quedarían? ¿Con qué se quedaran? Ay, tenemos muchos sueños en torno a esta exposición, ¿no? El primero es que a los jóvenes les llame la atención aprender sobre historia de México del siglo XX. El segundo es que su cabeza diga, quiero acercarme a los documentos, quiero conocer la historia de México a través no solo de lo que me dicen los libros, sino también de lo que me dicen los documentos. Que se vayan con esa invitación de saber más. Eso es lo que buscamos. O sea, sabemos que están los jóvenes en TikTok, en Instagram, y está bien, pero queremos que quieran algo más, que quieran saber más, aprender más, llevarse algo más, que su cabeza les pida así. Quiero saber más sobre la Dirección Federal de Seguridad, cómo es que seguían a cada persona, cada minuto, quién los estaba siguiendo, cómo se armaban sus expedientes, ¿no? Porque además se les pierde de vista que a veces es el México de sus abuelos, de sus tatarabuelos, ¿no? Y que si a veces si rascan más en sus familias se van a dar cuenta que alguien era comunista o que alguien fue a las marchas del magisterio o que alguien estuvo en el movimiento de los profesores o en el 68. Claro. Es una historia muy reciente. Muy cercana, claro, muy que cercana. Nos toca de muchas maneras y que sigue siendo, vamos, nuestra historia, aunque no la hayamos vivido. Y ojalá pues esa llama que fue Siqueiros siga incendiando las inquietudes, las curiosidades, no solo de ustedes, los investigadores, sino de los visitantes en general y principalmente de los jóvenes estudiantes. Pues ahí está esta invitación para visitar Siqueiros, encarcelar La Llamarada en el Instituto de Investigaciones Sociales, entrada gratuita de lunes a viernes y además la posibilidad de tener estas visitas guiadas. Muchísimas gracias, Karina Villegas y Jorge Alberto Mejía, ambos del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Y nos vemos, por supuesto, allá en la exposición. Y bueno, ahora cambiamos de tema. Para todos los amorosos, el día de mañana, sábado 14 de febrero, a partir de las 12 del día, la Fanzinoteca del Museo Universitario del Chopo, en colaboración con la revista de la Universidad de México, invita a la actividad titulada No se rinda, oiga, yo lo quiero mucho. Se trata de una especie de cita entre amigos o no tan amigos para escribir y conversar, pero además también conectar en este encuentro dinámico donde podrás ir cambiando de mesa y conocer nuevas personas mientras elaboras una carta. Además, podrás mostrar tus habilidades en el collage o la poesía y también intercambiar ideas sobre la amistad, el amor, el desamor y todo eso que también nos sostiene. El resultado será crear pues una postal personalizada lista para regalar e iniciar nuevos vínculos afectivos. La entrada allá en el Museo Universitario del Chopo es gratuita. ¿A qué edad comenzaron ustedes a ser conscientes del cuidado de nuestro planeta? El día de hoy terminamos la serie de La Niña en la Ciencia que realiza la Coordinación de Imagen Institucional de TV UNAM con el testimonio de dos pequeñas que pueden enseñarnos muchísimo sobre el impacto que tenemos en nuestro entorno. Mi nombre es Isha y yo tengo 9 años. Admiro a esta Katie Bowman porque creo que es la primera mujer en tomar una foto de un hoyo negro. Yo me llamo Eli, tengo 8 años, me gusta el naranja y mi animal favorito es el koala. Me empecé a interesar porque un día nuestros amigos estábamos hablando sobre que en lugares ya se está acabando el agua y me interesa saber por qué. Y si ya se está acabando, pues se van a quedar sin agua y se pueden morir, ya que muchos niños se mueren al año en algunos países. Así que me interesó ayudarlos para que no se queden sin agua porque es un recurso vital.
A mí me gusta de mi proyecto porque a mí no me gusta que talen los árboles, porque me gusta la naturaleza y los bosques. Y me gustó cuando hice el proyecto con mi familia. Pues primero creé una cartulina para exponérselos a mis vecinos. Después creé una presentación para exponerlo en la Feria de Ciencias para concientizar y que sepan que se está acabando el agua, ya no va a haber, si seguimos actuando así, por eso tenemos que ser responsables en su cuidado. Yo hice mi exposición y la expuse en mi vecindario y fueron niños de mi vecindario entre las edades de 5 a 10 años. La tala de árboles es una práctica que ha existido por miles de años. Los recursos naturales que proveen los bosques han sido explotados por siglos. Exponer las causas por las cuales hay mucha tala de árboles y hacer conscientes a las personas de cuidar de nuestro medio ambiente y no talar árboles me pone triste porque no me gusta que talen los árboles. Les diría que sí pueden hacer ciencia por si les gusta la ciencia, cuando les gustan hacer experimentos, descubrir nuevas cosas, como saber por qué el agua con vinagre no se juntan. Yo creo que las niñas se deberían acercar a las ciencias porque no somos menos valiosas, también somos valiosas en la ciencia y hemos hecho cosas que hombres no han podido hacer. Así que sí, las niñas sí pueden entrar en la ciencia. Muy bien por estas pequeñitas. Y siguiendo esta línea de cuidado y equilibrio, hoy nuestro Golfo de México nos habla del puerto de Dos Bocas que en busca de desarrollo económico puede descuidar la riqueza natural. Veamos. En la parte sur del Golfo de México, precisamente en el puerto petrolero Dos Bocas del municipio de Paraíso, Tabasco, se encuentra la refinería Olmeca, que coloquialmente ha adoptado el nombre del puerto. La ubicación de la refinería no es coincidencia, ya que el puerto Dos Bocas brinda soporte logístico a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos que se desarrollan en la Sonda de Campeche, una de las regiones petroleras más importantes del país. Además de atender operaciones de manejo de carga para los sectores comercial e industrial, su infraestructura estratégica favorece la instalación de proyectos de inversión, tanto de empresas nacionales como extranjeras, como la modernización de muelles y parques industriales por parte del sistema de administración del Sistema Portuario Nacional, y la participación de petroleras internacionales como Eni, Petronas, Talos Energy y Murphy. En el 2019, se estimó que recibía 1.100.000 barriles diarios de crudo. La zona también destaca por su riqueza biológica. Se caracteriza por sus albuferas, que son lagunas costeras separadas del mar por una barra de arena como Mecoacán. Es cercana a zonas protegidas como la Reserva Río Playa y los pantanos de Centla. Olmeca, o Dos Bocas, se anunció como la séptima refinería del país. Su construcción inició en 2019 bajo la supervisión de Pemex. El panorama resultó prometedor, pues buscó se procesaran 340.000 barriles diarios de petróleo para obtener 170.000 barriles diarios de gasolina y 120.000 de diésel, volumen que buscaba contrarrestar la alta dependencia de México a las importaciones de hidrocarburos, reducir el gasto público en combustibles y avanzar hacia la soberanía energética. La refinería se inauguró en 2022, pero no estaba lista para operar. La complejidad técnica, las pruebas de seguridad y los retrasos en construcción provocaron que su inicio operativo real fuera hasta 2024. Para marzo de 2025, se anunció que Olmeca ya era capaz de producir 100.000 barriles diarios.
Pese a las posibilidades de desarrollo económico, Olmeca también tuvo un costo natural. Entre las principales afectaciones está la destrucción del hábitat natural del cangrejo azul, especie emblemática de la región. La construcción interrumpió su ruta de migración hacia el Golfo de México, donde se reproduce, provocando una fuerte disminución de su población. Otras especies silvestres fueron tigrillos, iguanas, tortugas y mapaches, que comenzaron a aparecer en zonas habitadas al verse desplazadas de sus hábitats. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental presentaron denuncias por daño ecológico. La apuesta por la autosuficiencia energética también deja lecciones sobre el equilibrio en los costos ambientales que pueden derivarse de grandes proyectos de infraestructura. Con toda esta información terminamos nuestro programa de hoy y también la semana, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y aparecen en este momento en nuestras pantallas. Y además continúa el conteo porque estamos a solamente una semana de que comience la FIL Minería, donde estaremos transmitiendo. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el encuentro literario más importante de la Ciudad de México. Del 20 de febrero al 1 de marzo de 2026. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. Descubre, crea, escribe tu propia historia.